Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 8, con guión de Jeff Lemire y arte de Travis Moore. Espero que les guste. La historia comienza en la Universidad de Keystone, años atrás. Lo siento, llego tarde, dice un profesor al ingresar al aula. Tuve una reunión con el cuerpo docente que se extendió y, a pesar de las teorías populares sobre la superposición cuántica, aún no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué? ¿No hay puntos por chistes de física? Está bien, un público difícil. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Ah, sí, avances en superconductividad. Investigaciones recientes mostraron que el cese repentino, o muerte, de las fluctuaciones mecánico-cuánticas exhibe una serie de comportamientos únicos que existen fuera de los límites de la teoría establecida. Entonces, ¿quién quiere hablar sobre estos descubrimientos? ¿Qué conclusiones obtuvieron de las lecturas asignadas? ¿Alguien? Al ver que nadie levanta la mano, el profesor decide cambiar de tema, diciendo: tal vez deberíamos pasar a algo un poco menos desafiante. Sin embargo, hay una persona sentada en primera fila que lo observa todo con mucha atención. Más tarde, vemos al profesor Barry Allen en su despacho, escuchando en su teléfono un mensaje de voz que le envió su madre. Unos golpes en la puerta lo interrumpen. Una mujer entra preguntando por él. Él levanta la vista, sorprendido, sin reconocerla. Ella explica que asistió a su clase esa mañana, disculpándose por la intromisión, y confiesa ser admiradora de su trabajo. Barry pregunta si Ray Palmer la envió, pero ella le responde que no, y se presenta como Eleanor Town. Le cuenta que siguió de cerca su investigación en Princeton sobre simulación cuántica y transferencia molecular de electrones. Como comentario, Ray Palmer, en el universo principal de DC, es el segundo y más famoso de Atom. Barry responde que eso fue hace mucho tiempo. Ella lamenta que hayan cerrado su proyecto, convencida de que estaba a punto de lograr algo importante. Barry baja la mirada y explica que las autoridades no pensaban lo mismo. Perdió la titularidad y no ha vuelto a trabajar en un laboratorio desde hace casi 5 años. Eleanor le propone una oportunidad única: continuar su propia investigación y alcanzar descubrimientos más allá de lo que jamás imaginó. Barry la observa con escepticismo y responde que su trabajo no llevaba a ningún lado. Asegura que Princeton hizo bien en cerrarlo y que aunque tuviera los recursos, no lo retomaría. Eleanor lo encara, diciendo: «Eso es mentira, y ambos lo sabemos. Solo se dice eso para justificar perder el tiempo y su talento en esta universidad de segunda categoría. El descubrimiento, el verdadero descubrimiento, es la droga más embriagadora que existe. Y reconozco a un adicto cuando lo veo». «Tiene talento para el dramatismo, doctora Town», responde Barry, «pero aún no sé qué es exactamente lo que me está ofreciendo». «Venga conmigo, doctor Allen», finaliza Eleanor. «Deme un solo día de su vida y le prometo mostrarle cosas que solo ha soñado posibles». Nos movemos a Fort Fox, Colorado. Barry es recibido por Eleanor, quien le da la bienvenida y le pregunta por su vuelo. Él comenta que fue bien, aunque aún se está adaptando a la altura del lugar, y ella le responde que eso toma unos días mientras lo guía por el complejo. Pronto llegan a una enorme máquina. Barry se detiene, impresionado, y pregunta qué es todo eso. Eleanor explica que es el trabajo de su vida y también el de su abuelo. Luego le pregunta si alguna vez ha oído hablar del Dr. Eobard Town. Barry niega con la cabeza. Ella responde que no le sorprende, pues su abuelo fue, literalmente, borrado de la historia. Al abrir una compuerta, revela una habitación llena de estanterías y cuadernos. Le dice que todos son los diarios y trabajos de su abuelo, y lo presenta como Blue Trinity, la Trinidad Azul. Como comentario, en el universo principal de DC, Blue Trinity es un equipo de supervillanos soviéticos con poder de supervelocidad, que aparecieron por primera vez en 1987. Eleanor le cuenta la historia detrás del proyecto. Durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encargó un proyecto secreto que operaba bajo la sombra de las pruebas atómicas Trinity de Oppenheimer, llamado Blue Trinity. Este proyecto clasificado fue dirigido por el brillante físico Eobard Town, quien afirmaba estar a punto de establecer contacto con otra dimensión de energía viva y exótica.
Sus teorías iban mucho más allá de cualquier cosa conocida en ese tiempo. Sabía que su trabajo unía la frontera entre la ciencia marginal y lo sobrenatural. Admito que algunos de sus métodos eran cuestionables. Cuando el ejército descubrió algunos de esos experimentos más excéntricos, él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo detuvieran. Pero mi abuelo se negó a detener su trabajo. En sus diarios de esa época, lo describe como una voz que lo llamaba desde ese otro mundo. La línea entre el verdadero genio y la locura es muy delgada. Habría sido fácil descartar todas las excentricidades de mi abuelo, pero lo que ocurrió después lo justificó todo. En el pasado, vemos un jeep militar que se detiene frente a un laboratorio al aire libre. Eobard Thawne está parado frente a la enorme máquina cuando un oficial se aproxima. El capitán Garrick lo llama, exigiendo saber qué está haciendo allí. Eobard, sin apartar la vista de la máquina, le pide que no lo interrumpa. Necesita concentrarse. Su trabajo es demasiado delicado. Garrick insiste, advirtiendo que nada de eso ha sido autorizado. Thawne, emocionado, lo toma por los hombros y le dice que está a punto de presenciar la historia. Asegura que lo ha logrado al fin, que lo consiguió. El capitán, confundido, pregunta a qué se refiere, qué es todo eso. Con una sonrisa de oreja a oreja, Thawne levanta la mano y responde: esto es Blue Trinity. Como comentario, Jay Garrick y Eobard Thawne, quienes son el primer Flash y Reverse Flash en el universo principal de DC, ya habían aparecido en el número 6 de la serie. La máquina emite un resplandor rojo y pulsante, mientras el capitán Garrick le exige que se detenga, advirtiendo que todo se siente mal. Thawne lo ignora, fascinado, y se acerca, preguntándole si no puede oírlo. La energía roja lo está llamando por su nombre. En eso, la energía se abre en dos, como el mar rojo en la historia de Moisés, dejando ver un paisaje alienígena del otro lado. ¡Dios mío!, exclama Jay, asombrado. Thawne, extasiado, responde que tal vez, sí, se trata de Dios. Y en una secuencia que ya habíamos visto antes, Jay corre hacia la máquina, diciendo que se acabó, que la apagará, pero Eobard no se lo permite y lo empuja dentro de ella, mientras exclama: ¡No! ¡He llegado demasiado lejos! Luego, mientras ve cómo el cuerpo de Jay se consume dentro de ella, agrega, con lágrimas en los ojos: Lo siento, no podía dejar que lo tomaras. No puedo dejar que nadie lo haga. ¡Esto es mío! Mientras la máquina explota. Mi abuelo nunca volvió a ser visto. Continúa Eleanor con su historia. Gracias a Dios, la mayoría de los diarios de mi abuelo fueron recuperados antes de que el ejército clausurara todo. Pasaron a mi madre y luego a mí. He estado intentando llenar los vacíos, las piezas faltantes de esos diarios perdidos. Barry, observando los cálculos en las pizarras que tiene delante, comenta: Esto es ridículo. Sé que suena a ciencia ficción, Barry, responde Eleanor, pero te aseguro que todo es muy real. No eso, la interrumpe Barry, mientras las borra con la manga de su saco. Estas ecuaciones. Trabajé meses en ella, replica Eleanor, entrando en pánico. Pero Barry solo le responde: y están mal. Necesitaré que mi equipo sea enviado desde el almacén en Princeton. Por supuesto, finaliza Eleanor, con una sonrisa en el rostro. Nos movemos a 2 años después, pero aún en el pasado. En el mismo complejo, Barry revisa nuestro conocido traje negro y rojo, cuando Eleanor entra, acompañada de un hombre de uniforme. Ella lo presenta, pero Barry responde que está ocupado. Eleanor insiste, explicando que se trata del coronel Rudy West, quien dirigirá la seguridad de la nueva división militar del proyecto. Barry la mira sorprendido y furioso. Exige saber por qué hay militares allí, recordándole que ella le había prometido autonomía. Eleanor le pide al coronel que los deje hablar a solas, así que él se retira, ya que tiene que ver por su hijo, asegurando que hablarán al día siguiente. Cuando se quedan solos, Barry le pregunta qué demonios está haciendo. Ella responde que esa es la única manera de asegurar la financiación para completar su trabajo. Ellos solo quieren armas, Eleanor.
exclama Barry. Eleanor le contesta: lo que estamos haciendo aquí está muy por encima de lo que el gobierno puede comprender. Les damos algunos juguetes nuevos y, a cambio, nos permiten cambiar la historia. Es un pequeño precio a pagar. Hablando de eso, ¿qué tan cerca estamos del primer ensayo? Barry responde: solo estoy ajustando el equipo de protección. Estará listo para que pueda liderar al equipo antes de que acabe la semana. Sí, sobre eso, lo interrumpe Eleanor. He decidido que no liderarás el equipo inicial. Barry se sorprende, pero Eleanor se lo explica, mientras lo coge del hombro. ¿Sabes lo que le pasó a mi abuelo? Es demasiado peligroso, Barry, y eres demasiado importante para perderte. Dirigirás al equipo desde aquí. Pero nuestro equipo es mucho más avanzado que el de tu abuelo, y los trajes de protección funcionarán, replica Barry. Y cuando estemos seguros de eso, entonces entraremos, contesta Eleanor. Y lo haremos juntos, Barry. En otro momento, vemos a Barry ingresando en el comedor. Mientras recibe su comida, nota a un joven pelirrojo sentado solo en una mesa. Barry se acerca con su bandeja y se sienta frente a él. Se presenta como el Dr. Allen y deduce que él es el hijo del coronel West. El chico le cuenta que se llama Wally y le pregunta cómo lo supo. Barry le explica que acaba de conocer a su padre y bromea diciendo que parece todo un comediante. Wally sonríe y admite que su padre suele ser bastante serio. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?, le pregunta Barry a Wally mientras come una manzana. Wally confiesa que aún no sabe muy bien qué hará en ese lugar, que solo intenta entender cómo encajar. Barry sonríe y comenta que parece que se ha mudado muchas veces. Él también lo hizo, ya que su padre era un infante de marina. Él no vivió en un mismo sitio más de 1 año y medio hasta que cumplió 18 y fue a la universidad. Cuando Wally pregunta dónde estudió, Barry responde: en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Wally hace una mueca y confiesa que odia las matemáticas y la ciencia. Barry le pregunta qué le interesa y Wally responde que, principalmente, la música. Barry sonríe y comenta: bueno, la música es solo matemáticas si lo piensas bien. En realidad, todo es matemáticas. Una vez que te das cuenta de eso, todo el universo se abre ante ti. Es usted un tipo raro, Dr. Allen, le contesta Wally, mirándolo con desagrado. Barry sonríe otra vez y le responde que, para reconocer a uno, hay que serlo también. Luego se retira y se despide de él, agregando que ya lo verá por ahí. Wally asiente y se coloca sus auriculares de nuevo, mientras que Barry le dice que no se rinda y que las cosas mejorarán para él. Nos movemos al día de la primera prueba de lo que se llama Steel Point, punto inmóvil. Dentro de la sala de control, Barry y Eleanor supervisan mientras 3 miembros del equipo, vestidos con esos trajes de protección rojinegros, se preparan para la aventura. Barry realiza la última comprobación de comunicaciones. Cada integrante, Hendrix, Kirwan y Ellis, confirma que está listo. Si sabes algo de ellos, dímelo en los comentarios. Barry enciende la máquina. La energía roja empieza a ondular y el portal se abre, conduciendo a un paisaje similar al que vimos en el pasado, con Eobard y Jay. Mientras lo cruzan, Hendrix les pide que les deseen suerte. Pero Barry responde: no existe la suerte, Hendrix, solo probabilidades. Una vez al otro lado, el equipo avanza entre formaciones rocosas mientras un resplandor amarillo y rojo llena el cielo, y se comunican con Barry, preguntándole si está viendo lo que ellos ven: la energía, la materia roja. Barry exclama que es increíble y ordena obtener muestras del suelo y lecturas atmosféricas, todo lo posible. En eso, los exploradores se sorprenden al descubrir algo más y le preguntan a Barry si puede verlo. Eleanor responde: ¿Qué es eso? Y ellos le dan la respuesta: no creo que seamos los primeros en estar aquí. Mientras ven delante de ellos una estructura colosal y extraña, como una nave espacial, dañada y medio enterrada entre las rocas. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Hugo Barrios 4764.
Nos movemos a otro tiempo, un poco más cerca al presente. Barry y Eleanor se encuentran en Fort Fox, observando la nave espacial que recuperaron. Eleanor le dice: las pruebas con los simios son increíblemente prometedoras. Pronto avanzaremos con ensayos humanos. El coronel West está reuniendo un equipo de candidatos. Imagino que se refiere a Captain Cole y los demás Rogues. Esto no es asunto mío, Eleanor, responde Barry. Nada de esto es por lo que me trajiste aquí. Quiero entrar. Quiero empezar a recolectar parte de la materia roja. Pronto, Barry, le responde Eleanor. El equipo externo casi ha terminado de trasladar toda la tecnología alienígena. Mientras se mueven a otro lugar, Barry comenta con molestia: se suponía que este programa del supersoldado sería solo una tapadera. Has perdido de vista nuestro trabajo, o el de tu abuelo. Eleanor se voltea, furiosa, y le grita: ¿cómo te atreves a decir eso? He dedicado mi vida a terminar lo que mi abuelo comenzó, y lo lograremos. Pero sabes tan bien como yo que la materia roja es demasiado peligrosa para tener contacto directo. La tecnología y las muestras alienígenas son un regalo inesperado. Nos da tiempo para estudiar la energía, para entenderla, antes de traer algo de vuelta. Debemos tener mucho cuidado, Barry, o terminaremos como mi abuelo, destruidos por aquello que tanto codiciaba. Lo sé, Eleanor, lo sé, solo que... responde Barry más calmado. ¿Qué? ¿Qué pasa, Barry?, le pregunta a Eleanor, pero Barry solo responde: nada, no es nada, mientras se aleja de ahí, cabizbajo. Luego lo vemos solo en el laboratorio, observando la enorme máquina que conduce a la otra dimensión. Se lleva la mano al rostro, cerrando los ojos, cuando una voz distorsionada lo llama por su nombre. Barry. Inmediatamente levanta la vista y pregunta: ¿quién? ¿Quién eres? ¿Ton? Mientras extiende la mano para alcanzar la energía roja que sale de la máquina. ¡Barry! ¡Ayúdame!, continúa diciendo la voz, mientras entra en contacto con él. ¡Ayuda! Las pupilas de Barry se impregnan con la energía roja del lugar y ve aparecer delante de él una figura vestida con el traje de protección rojinegro, que le dice: ¡detente! ¿Quiere detenerte? ¡Wally! ¡Debe ser Wally West! Para luego desintegrarse, dejando a Barry confundido y aterrorizado. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos la venganza de los Rogues. Ahora dime quién crees que sea esta persona que Barry vio. Si crees que está muerta, y si crees que Barry se hizo amigo de Wally por esta razón. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.